Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para matarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Verso 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. Las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias. Y le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 9. Saliendo Pedro lo seguía, y no sabía lo que hacía el ángel. No sabía si lo que hacía era de verdad, sino que creía ver una visión. Verso 10. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé que en verdad el Señor ha enviado su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes, de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamando también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirviente llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «¿Estás loca?», le dijeron ellos. Pero ella insistía en que sí, así era. Y ellos decían: «Es un ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Verso 18. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Verso 20. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos, de común acuerdo, se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido de ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba: «Voz de un Dios y no de un hombre es esta». Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias por este excelente relato de lo que tú haces, de los milagros que solamente tú puedes hacer. Nuestras
limitaciones no pueden entender el gran poder que tú tienes, Dios. Gracias, Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar haciendo mención a Superman. Yo creo que todos sabemos quién es Superman, ¿no? Los niños, los grandes. Y este personaje en realidad fue creado en 1933. Y fue creado por un escritor llamado Jerry Siegel y un artista que se llamaba Joe Shuster. Ellos desarrollaron este personaje. Y lo que hicieron fue venderlo a unos cómics que se llama Detective Comics INC. Lo vendieron por $130 el personaje. Nunca, probablemente no se soñaron el éxito de este personaje como tal. Pero la característica principal de este Superman es que tiene superpoderes por encima de todos. O sea, si alguno de ustedes ha crecido viendo Superman o ha visto alguna película o alguna serie, todos sabemos que pase lo que pase, ese superhéroe va a ganar al final, porque es superior. O sea, aparece la trama, sucede alguna cosa, pero al final del día va a ganar. Es diferente a otro tipo de, este tipo de historias que desarrollan, donde los superhéroes son más humanos, ¿no? Y que tienen más limitaciones. No, este tiene una supremacía por encima de todos sus enemigos. Cuando yo me ponía a analizar eso, en una mayor, pero muchísimo mayor magnitud, está nuestro Dios. Porque existen tribulaciones, sí. ¿Tenemos dificultades? Sí, de acuerdo. Pero nosotros tenemos la misma certeza de que el creador del cielo y de la tierra tiene control de la situación y va a vencer al final. Eso nos ayuda a vivir con una fe ciega, sabiendo de que este Dios es todopoderoso, mucho más poderoso de cualquier persona o gobierno o país, que literalmente, como decíamos hoy, hizo todo por el poder de su palabra. Y cuando estamos y tenemos esta certeza, podemos confiar y descansar en Él. Podemos enfocarnos en Él. Y es por eso que quiero decirles esta frase para que se recuerden. En medio de las tribulaciones, estamos seguros que Dios intervendrá mostrando su autoridad. En medio de las dificultades, en medio de cualquier situación difícil que pueda venir, tenemos que estar seguros que Dios va a intervenir mostrando su autoridad. Puede ser rápido, puede ser lento, pero es de acuerdo a lo que Él ve conveniente para nosotros. Y ahí vamos a ver 3 puntos, como del verso 1 al 5, experimentando la oposición al Evangelio. Versos 6 al 18, experimentando la liberación como respuesta a la oración. Y versos 20 al 25, presenciando la certeza de que Dios está en control y reina. Punto número 1, experimentando la oposición al Evangelio. En la primera parte del pasaje que acabamos de ver, justamente abre Lucas, el autor, diciendo: por aquel tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para matarlos. Ahora quiero clarificar muy bien, en la Biblia hemos leído muchas veces sobre Herodes, pero Herodes son 3 personas, llevan el mismo nombre, son de la misma familia, pero en diferentes lugares son diferentes personas las que actúan. Cuando Jesús estaba naciendo y había un Herodes que quería matarlo, ese era Herodes el Grande. Y ese murió. Cuando Jesús ya había crecido y él estaba experimentando el juicio, ese era Herodes Antipas, ¿no? Entonces ese también fue el que ya pasó. Y en este pasaje nos encontramos con el que se llama Herodes de Agripa I. Parece que les gustaba el nombre Herodes en la familia, ¿no? Entonces son diferentes personajes. ¿Por qué es importante entender esto? Porque este Herodes Agripa era un
era un gobernante muy poderoso, tenía muy buenas relaciones con los romanos y inclusive se había criado entre ellos. Entonces, ellos le dieron mucho favor y tuvo un reino similar al de Herodes el Grande, que eran un dominio de Judea, de Siria y de todas esas regiones de ahí en Palestina. O sea, quiero mostrarles eso porque quiero que sepamos quién es el que estaba persiguiendo a la iglesia. No estaba persiguiendo a la iglesia a una persona común y corriente. Estaba persiguiendo un rey que había sido muy favorecido por los romanos y que tenía mucho poder. Y de pronto se enfocó en querer ir contra los cristianos. Y claramente nos dice, verso 2, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. O sea, ni siquiera le tembló la mano. Y agarró, él quería estar feliz con los judíos y con los romanos. Se da cuenta de que puede tener un acercamiento con ellos y hace lo que a ellos les gustaba, perseguir cristianos y matarlos. Entonces va y lo mata a este Jacobo. Ahora, evidentemente, inclusive el Señor Jesús había hablado de esto. Si nosotros nos recordamos bien, en Marcos 10:39, cuando se habla de los hijos del trueno, que es Juan y Jacobo justamente, este Jacobo y este Juan querían un lugar al lado del Señor. Yo quiero estar a la izquierda y a la derecha, ¿no? Y les dice, básicamente la respuesta de Jesús es, de mi copa van a beber, de la misma copa. Ellos pensaban que era, ese momento no entendían a qué se refería esa copa, pero esa copa era el sufrimiento que después los apóstoles sufren. Entonces el Señor Jesús ya había dicho que estas personas iban a experimentar sufrimiento. Jacobo experimenta sufrimiento y experimenta un sufrimiento de muerte. Más adelante, esto quiero que presten atención, vamos a hablar de otro Jacobo para que no nos confundamos. Hay varios Herodes, varios Jacobos, pero es importante entender cuál es cuál. Entonces, quiero decir con esto de que gobernamos, o sea, Dios gobierna en esta tierra. Dios es un Dios poderoso, pero eso no impide que muchas veces tengamos sufrimiento también nosotros. Tengamos situaciones. O sea, el hecho de experimentar persecución, yo creo que acá no lo hemos vivido. Habremos tenido algún tipo de persecución, queremos hablar de la fe y alguien tal vez se hace la burla de nosotros, o tal vez no nos quieren tomar en cuenta, o ya no nos invitan para sus fiestas. Esa es la persecución nuestra. No es una persecución de que saquen una pistola o una espada y quieran matarte. Esa otra persecución es la que estaban experimentando ellos. ¿Y por parte de quién? Del emperador que directamente estaba gobernando casi en toda Palestina. No solamente en la región de Judea, también con los sirios. O sea, tenía mucha autoridad esta persona. Y se da cuenta de que, y como era tan político, porque esta era una persona política, quería quedar bien con los judíos, verso 3, ¿no? Dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Entonces, básicamente, aquí nos muestra un escenario en el cual este señor que era político, que quería atacar a los judíos, ve la oportunidad de apresarlos y ve la oportunidad de que esto le iba a favorecer políticamente. Porque no quería realmente tener el gobierno, tener paz, pero tener la autoridad, ¿no? Entonces ahí lo agarra Pedro. Pero es importante el dato que el autor nos da, porque nos dice llevarlo ante el pueblo después de la Pascua, ¿no? Perdón, verso 3, durante los días de panes sin levadura. Verso 4, habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que este era un momento religioso bueno para los judíos. O sea, ellos querían concentrarse en la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que les hacía recuerdo a lo que el Señor los hizo salir de Egipto. Entonces, esto se veía cada año. Y Herodes, político, no quería matar a Pedro en medio de esto, no quería como poner una cosa fea dentro de la fiesta de los judíos. Entonces decide guardarlo, pero
aquí nos dice, lo puso con cuatro grupos de soldados. Y más adelante nos va a decir que estaba amenillado, o sea, con cadenas a un lado y al otro. Es decir, cada 3 horas cambiaban de turno los guardias. Y tenía por lo menos 4 personas custodiándolo por 3 horas. O sea, si a mí me dan la tarea de que por 3 horas tengo que cuidar a alguien, evidentemente yo ni me voy a dormir. Primero porque sé lo que va a pasar cuando Herodes se dé cuenta si algo pasa con ese prisionero. O sea. Y después, porque ya pasan las 3 horas y viene otro y se hace cargo de este mismo prisionero. O sea, Herodes quería tener a Pedro. Y no quería matarlo porque no quería interferir con la fiesta, pero no quería que se vaya. Aquí vemos un rey humano, poderosísimo, queriendo agarrar a este Pedro, que iba a ser como su tesoro para los judíos, para que los judíos estén contentos con él. O sea, ya había muerto antes Jesucristo, ya había muerto Esteban, ahora que bien, ya murió Jacobo, ahora les entrego a Pedro, la cabeza en muchos casos que ha sido uno de los discípulos más preeminentes y que ha predicado mucho más. Esa era la intención de Herodes. Verso 5 dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero presten atención a la segunda parte del verso 5, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Me parece muy interesante esto porque el autor no nos ha querido dejar detalles, no se ha escondido, nos ha mostrado los detalles. Hay un tema aquí que está la oración de la iglesia, la importancia de esta. Hace un momento estábamos orando por una persona que está experimentando con su hijo unos temas de salud. Estábamos orando aquí por Dan, por Teresa, por el tema de que van a ser papás nuevamente, ¿no? Y eso es una alegría. Queridos hermanos, la oración de la iglesia tiene un poder que nosotros no comprendemos. Y por eso oramos unánimemente. Dios le ha dado ese poder porque Él ha decidido hacerlo. Vamos a ver por qué. Cuando está de acuerdo a su voluntad, a Él le gusta responder las oraciones de su iglesia. Tu oración es importante. La oración que tenemos delante de Dios es importante. Muchas veces cuando hemos entendido tanto la soberanía de Dios y vemos que Dios es soberano, que Dios controla todo y hace todo por efectos de su propia voluntad, no nos damos cuenta de que dentro de la voluntad de Dios también está tu oración y responder a tu oración. Dentro de la soberanía de Dios. ¿Cómo funciona majestuosamente? No sabemos, pero de que sucede, sucede, porque aquí vamos a ver por qué, y vamos a ver este caso. Hasta este punto vemos cómo esta iglesia vuelve a experimentar oposición. Ahora vamos a ver cómo Dios de forma milagrosa los libra, les da libertad. Punto número 2. Experimentamos la liberación como respuesta a la oración. En este caso fue así. Experimentaron esta oración. Verso 6. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiando la cárcel. O sea, nuevamente, antes ya nos dijo que eran grupos de 3. 3, el turno de la noche. 3, las 24 horas. Entonces ahí tenían 4 guardias por lo menos custodiando a una persona. Y ahora nos está diciendo de que estaba sujeto con las cadenas. O sea, ya nos dice, está amarrado a ellos. Eso ya lo hemos explicado hace un momento. Entonces, no había mucha esperanza para Pedro humanamente hablando. O sea, él tenía que morir, como murió Jacobo por la espada. Ahora Herodes quería entregar ese tesoro para ellos. Y lo que me sorprende, y el autor, igual les digo, los detalles importan, dice, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. Si sabemos que están acabando la fiesta de los panes sin levadura, y sabemos que Herodes no me está matando a mí porque está respetando la fiesta de los panes sin levadura, y ya está acabando, ya va a venir Herodes a buscarme, ¿ustedes creen que podríamos dormir? O
O sea, yo no tengo el aguante de Pedro. O sea, estaría viendo cuándo se distrae este guardia o el otro que me están mirando entre los cuatro. Pero literalmente, el Señor había puesto una paz en Pedro que puede dormir. Está durmiendo, está descansando. Y eso me hace referencia y me hace recuerdo a la forma en lo que el apóstol Pablo nos va a decir más o menos más adelante en la carta de los Filipenses. En Filipenses 4, del verso 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, hacéis bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esto había entendido Pedro. Esto había entendido Pedro. Yo no sé qué dificultades tengas tú. Yo no sé, no puedo saber, pero si eres como yo sé que estás experimentando dificultades. Porque todos en alguna medida experimentamos dificultades. Y si no las estás experimentando, pronto tal vez las vas a experimentar o ya las has experimentado. Es un continuo, porque Dios utiliza las dificultades para santificarnos. Dios las utiliza. Dios realmente utiliza para que seamos más como Él. Entonces, Pedro, amarrado, entendía, pero a la vez tenía la confianza en que podía dormir, porque sabía que el rato que lo lleven y lo maten se iba a ir con el Señor. Estaba tranquilo. Yo no sé si estaría tan tranquilo, pero mi ánimo nuevamente: estate tranquilo. En medio de las dificultades, ora al Señor. Hay una iglesia orando a Dios ahí. Ahí Pedro probablemente también estaba orando antes. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? Porque sigue dando detalles. Dice: y unos guardias delante del verso 7, de repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate pronto. O sea, el autor nuevamente, detalles. Apareció la luz y el otro seguía durmiendo. Estaba confiando ahí, tranquilo en Dios. Lo tiene que tocar el ángel para que éste se despierte. Y lo despierta. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice: y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Verso 10. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Verso 11. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes, de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. O sea, aquí lo vemos a Pedro. Ni siquiera se da cuenta de que Dios lo estaba salvando. Él lo estaba rescatando de los 4 guardias mínimamente en custodia. Lo estaba sacando de una forma majestuosa, y el otro pensaba que estaba soñando. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. No nos damos cuenta y no vemos la respuesta viva del Señor en medio de lo que estamos haciendo. Muchas veces somos tan escépticos a lo que Dios está haciendo que decimos: son casualidades de la vida, nos está yendo bien. El Señor está en control. El Señor está respondiéndote. Y Él está respondiéndote de la forma que debe responderte. ¿Y qué es lo mejor para ti? Eso debemos comprender y debemos entenderlo. Y básicamente, muchas veces es difícil. Una de las personas que me gusta entrevistar de vez en cuando y preguntarle acerca de esto es la mamá de mi esposa. Porque la historia es así.
Literalmente, cuando mi esposa y su hermano tenían entre 4 y 6 años, ella es convencida por el Señor, es salvada y comienza a entender el Evangelio. Y era ella en contra de toda la familia, porque literalmente no habían más personas creyendo al Señor en la familia. Ella les hablaba, bueno, a su hermana, a mi esposa, a su esposo, pero su esposo no le escuchaba mucho. Y el punto está que lo que ella cuenta es que perseveraba en oración. Literalmente, han tenido que pasar más de 20 años para que hoy día podamos ver toda esa familia a los pies de Jesús. Y ahorita yo hablo con mi suegro, con el papá de mi esposa, y les digo, realmente entiende el Evangelio de una forma impresionante, mucho más inclusive que algunos cristianos que han estado toda su vida. Y ahí yo veo cómo el Señor responde las oraciones de sus hijos. No dejes de orar. Y cuando esté sucediendo, créelo, porque Dios responde las oraciones de sus hijos. ¿Cómo funciona? No sé. ¿Cuándo funciona? No sé. Pero sabemos que lo que suceda es lo mejor. La respuesta del Señor es la mejor respuesta que necesitamos. Aún así, sea 20 años. Porque cuando estamos en sufrimiento, probablemente los 20 años parecen 100. Pero quiero animarles en ese sentido. El Señor, en forma milagrosa, responde las oraciones de sus hijos. No dejes de orar, pero ora de esta forma, confiando de que Dios sabe cuál es la mejor respuesta. Y que si no es específicamente lo que tú estás pidiendo, de la manera en la que estás pidiendo, confíes de que Dios tiene la respuesta adecuada, por algún motivo que no podemos entender, pero Él lo hace soberanamente. Pero seguimos orando, seguimos buscando en oración, porque es de suma importancia hacerlo. Entonces en los versos 13, ya vamos a ver del 13 al 17, el otro lado. Va donde esta señora María. ¿Y qué es lo que dice? Verso 13, cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirviente llamada Rhodes salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. La respuesta de ellos, ¿qué es? Estás loca, le dijeron ellos. Pero ella instantáneamente, insistía, en que así era. Y ellos decían, es un ángel. Verso 16, pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. ¿Qué es lo que ellos, esos discípulos, le estaban pidiendo al Señor en el verso 5? Verso 5, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Estaban orando para que de alguna forma milagrosa Pedro sea liberado. ¿Qué es lo que sucede? Dios lo libera, pero no lo creen. Viene la sirvienta que por emoción no puede entender sus emociones, agarra, se acerca, les dice, acá está Pedro allá afuera. Y le dicen, estás loca. No podían creer que Dios había respondido la oración que le habían hecho. No podían entender. Y Pedro tampoco mucho, ¿no? Porque cuando estaba saliendo ahí estaba diciendo, estoy en una visión. Queridos hermanos, oremos creyendo de que Dios hace milagros. No seamos escépticos cuando Dios esté respondiendo oraciones de años, más bien seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Una práctica que el pastor Jorge siempre me ha dicho desde que yo era pequeño es anotemos las oraciones en algún cuaderno. Anoten lo que están pidiéndole a Dios y dejen que los años pasen y abran su cuaderno y vean lo que Dios ha hecho. Muchas veces se van a sorprender que ni siquiera le habían dicho gracias de cosas que le habíamos pedido. Hagamos eso. Sepamos que no estamos hablando con un Dios muerto,
Estamos hablando con un Dios vivo, todopoderoso, que se encaró a ese rey Herodes tan poderoso en esa época. Él cayó encima de él, porque Dios es poderoso en verdad. Nosotros no tenemos ese poder, no existe nadie en esta tierra. Entonces nuestras oraciones caen y van delante del más poderoso, del más importante, de Dios. ¿Qué es lo que dice lo siguiente en la palabra? Dice, verso 17, y haciéndole señal. Bueno, perdón, desde el verso 16. Pedro continuaba llamando, y cuando ellos lo abrieron y se asombraron. Verso 17, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Aquí vemos ya la respuesta. Era un preso político, ¿verdad? Así, cállense, ¿no? Entra, porque ¿cuál habrá sido la sorpresa de todos, el alboroto? Todos querían hacer fiesta y el otro, no, ahorita me van a meter de nuevo, ¿no? Entonces, cállense. Y básicamente les dice, avisen a Jacobo. Este es otro Jacobo, es Jacobo que es Santiago, el que escribe el Evangelio, el libro de Santiago, ¿no? Entonces, el que murió antes era Juan, era Jacobo, el hermano de Juan. Ya, una aclaración nada más. Jacobo más adelante va a tomar un papel importante en la iglesia. Entonces él agarra, les dice, por favor, ya dejen de hacer bulla. No quiero volver a estar entre los 4 guardias, en otras palabras, ¿no? Verso 18, cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. O sea, básicamente, ¿qué es lo que había pasado? Se había escapado y Herodes tiró el grito al cielo. O sea, dijo, ¿cómo puede ser que este se haya escapado en medio de ustedes? Estamos hablando nuevamente, 4 guardias custodiando una persona y solo tenían que cuidarla 3 horas, porque después venía el siguiente turno. O sea, no te cansa 3 horas como para dormirte. Yo veo a veces en distintas instituciones, condominios o guardia o edificios tienen un guardia ahí por 12 horas. Ahí yo comprendo que una persona pueda cansarse, porque es harto tiempo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de turnos de 3 horas, uno puede mantener su cuerpo 3 horas, ¿no? Y más aún, nuevamente sabiendo que esto que les sucedió les iba a pasar si es que ellos no cuidaban bien. Entonces, aquí realmente tuvo que haber una intervención divina. Dios se lleva toda la gloria. Y Dios a este rey tan poderoso le mostró que Dios es más poderoso. Que Dios es realmente el que es poderoso. Hasta este punto vemos cómo Dios está liberando de forma asombrosa a Pedro. Ahora vamos a ver cómo Dios majestuosamente pone fin al perseguidor de ellos. Punto número 3. Presenciando la certeza de que Dios está en control. Este Herodes, como les había dicho, tenía mucha relación. Tenía relación con los emperadores romanos Gallo, Claudio. Entonces tenía mucho poder político. Y tenía ahora esa buena relación con los judíos. Era una persona poderosa en esa época. Y que realmente, probablemente inclusive, temido. Todos lo reconocían. Lo reconocían tanto que los de Tiro y Sidón, inclusive, que esa es otra región que está por encima de Judea, estaban viniendo ahí para pedirle que realmente haya paz, que no los siga sojuzgando de tal forma. Y bueno, él se da cuenta de este poder. Es este Herodes, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra? Verso 20, y Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón,
Pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes vistió con ropa real y se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Presten atención lo que dice acá el verso 22. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Verso 23. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Nosotros vivimos en un mundo injusto. No hace falta vivir mucho ni abrir mucho los ojos para ver las injusticias que se cometen en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, en nuestra familia, individualmente. No vivimos en un lugar donde todos sean buenos. Es más, el común denominador de las personas son malas. Y muchas veces nos ofenden, muchas veces nos hacen daño, o muchas veces vemos una justicia totalmente torcida, que el que debería estar en la cárcel está libre, y el que está libre debería estar en la cárcel. O sea, vemos este tipo de situaciones constantemente. Y uno se pregunta, ¿dónde está la justicia? Muchas veces inclusive se llegan a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué esto está sucediendo así? Y aquí básicamente está la respuesta. El Señor permite que estas cosas sucedan, pero un día va a ponerles fin. Cuando Dios interviene de una forma majestuosa, que solo sabemos que Él fue. Y lo podemos ver a lo largo de la historia, no solamente la historia bíblica, también en la historia hemos visto tiranos que llegó su fin y llegó su fin, que parecía que nunca iba a acabar su gobierno y acabó. O personas que están siendo injustas. Pedro sabía esto, a tal punto de que él era capaz de dormir cuando estaba encarcelado. Y nosotros debemos saber esto también, de que Dios es un Dios justo, y de que si vamos a ver, tal vez veamos algo de esa justicia acá en la tierra, sí, tal vez algunas de ellas no las veamos y muramos viendo injusticias, pero tenemos que tener la certeza que al final del día Él va a poner y establecer justicia, porque Él lo ha dicho así. Y nuestra justicia no es la justicia que nosotros, es la justicia de Él. Muchas veces decimos, esa persona ha sido injusta conmigo, ha sido mala conmigo, me ha ofendido, me ha hecho daño. Y te aseguro que desde tu perspectiva eso es cierto. Pero tal vez también, si escuchas la perspectiva de la otra, tal vez también tú le has ofendido. Y lo que está viendo ahí es un conflicto de ambas partes. Y el punto está en que desde nuestra perspectiva muchas veces decimos, ¿hasta cuándo el Señor va a poner justicia en esto? Esta persona se sale con lo suyo, esta persona vive con lo suyo, ha sido mala con nosotros y sigue viviendo tranquila. Bueno, primero, el Señor te permite pasar ese tipo de circunstancias para conocer tu corazón y para poder crecer en santidad. Y después, si el Señor quiere y cuando quiere intervenir, va a intervenir. Y si persevera el problema, es porque también Dios está usándolo para tratar algo en tu vida. Entonces, no desperdiciemos nuestro sufrimiento. No desperdicies los malos ratos que tienes. No desperdicies la mala situación que nos toca vivir muchas veces. Saquémosle el aprendizaje y encontremos qué es lo que Dios quiere hablarnos por medio de eso. ¿Por qué el Señor permitió eso? ¿Por qué Dios lo hizo? Eso por un lado. Por otro lado, aquí lo vemos a Herodes. ¿Qué era Herodes? Este emperador poderosísimo, fuerte, que tenía control sobre básicamente todas esas tierras. Y dice que
literalmente sus vestiduras brillaban. El historiador Josefo nos relata de que literalmente su ropa era hecha de plata. Entonces cuando salió, evidentemente con la refracción del sol, todos veían un resplandor tremendo. Por eso es que dijeron, este es un Dios. ¿Y qué es lo que sucede? El Señor lo liquida en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. A Dios no le gusta la idolatría. Cuando nosotros leemos en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nosotros inmediatamente pensamos que estamos hablando de estos muñequitos que se hacen de cerámica, que uno los pone y los adora supuestamente. Cuando Dios habla de algo mucho más complicado, que es los dioses que nosotros formamos en nuestro propio corazón día a día, donde mi ego probablemente es mi propio Dios, o donde mi capacidad de hablar es un Dios, o donde el dinero que yo tengo es mi Dios, o lo amable que yo soy es mi propio Dios. Somos idólatras continuamente y creamos dioses continuamente. Y el Señor quiere acabar con esos dioses, porque ¿qué es lo que hacen? ¿Qué son esos dioses que tenemos dentro nuestro? Son la oposición al Evangelio. Son lo que nos alejan. Así como Herodes, por un lado, era el que se ponía en contra de los cristianos y quería eliminarlos, los dioses que nosotros formamos, que no precisamente son físicos, sino están más en nuestra mente, son los que nos alejan del Señor. Y Dios quiere destruirlos. Entonces debemos identificar qué es mi Dios, qué es lo más importante, ¿cuál es la forma de hacer esto? Piensa qué cosa gobierna tu vida. ¿Por qué razón te mueves? ¿Qué si pasa o no pasa, tú corres tras eso? Y si logras identificar estos dioses, atácalos. Porque el Señor dice nuevamente, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un Dios celoso, que literalmente acabó con Herodes, porque él hizo idolatría. Él dijo, yo soy el Dios, en otras palabras, y Dios lo liquidó, porque él no era Dios. Estos objetos de barro, no precisamente en todos son de barro. Están en nuestra mente, en nuestra capacidad, están en nuestra economía, en nuestras habilidades, y tienen que ser atacadas por cada uno de nosotros. Para concluir, quiero leer el verso 24, porque esa es la conclusión de Lucas. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Básicamente, esta frase la van a encontrar muchas veces en el libro de los Hechos. Vamos a encontrar situaciones buenas, donde dice, y situaciones malas, donde dice esa misma frase. ¿Qué es lo que nos está queriendo comunicar el autor? Independientemente de que Herodes esté gobernando, Herodes esté persiguiendo a la iglesia, Herodes esté muerto, la palabra del Señor avanza. Independientemente de lo que tú veas en esta tierra, la palabra del Señor avanza. Y Dios permita que tú y yo seamos actores en este camino, donde experimentamos tribulación, con seguridad. ¿Experimentamos dificultades? Sí, las experimentamos. Pero que la palabra del Señor avance. Amén. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra avanza y avanza dentro nuestro. Primero dentro nuestro, mostrándonos hasta lo oculto, lo que nosotros atesoramos como bueno, que no es bueno. Ayúdanos a identificar a nuestros dioses que hemos puesto delante tuyo y que realmente ellos no deben gobernar, sino tú debes gobernar. Pero por sobre todo, ayúdanos a perseverar en oración, creyendo que tú respondes las oraciones de nuestros hijos y de tus hijos. Y en sí, tu respuesta va a llegar y tu libertad va a llegar
el momento que deba llegar. Ayúdanos a ser como Pedro, que aunque estemos a horas de humanamente morir, podamos estar descansando porque sabemos que Dios no perdió el control. Gracias, Dios. Amén. Amén. Voy a pedir a los músicos que pasen. Vamos a compartir la cena del Señor y el pastor Jorge nos va a guiar en esto. Pero tengamos en mente esto. Es el Evangelio de Jesucristo lo que nos hace capaces de participar de la cena del Señor. Y todo lo que hemos hablado y lo que hemos escuchado es por gracia. Y ahora el pastor nos va a dar más guías en esa dirección.